ListBox Widget. Este widget genera una lista de ítems para mostrar de manera ordenada por un índice, el cual se puede seleccionarse individualmente o en grupo. Para capturar el valor del ítem seleccionado, ListBox no tiene un parámetro comando que llame a una función al hacer clic. Por lo tanto, se debe recurrir al uso de los eventos para capturar la acción de ListBox, y a partir de ese momento se lanza una función la cual tomará los valores de los métodos usados por ListBox. Parámetros de configuración en el ListBox. En esta tabla tenemos los parámetros más empleados para la configuración. Select Foreground, color de texto para el ítem seleccionado. Select Background, color de fondo para el ítem seleccionado. Select Border Width, número de grosor para el borde en el ítem seleccionado es un valor entero. Font, con esto configuramos la fuente y el tamaño usado para los ítems. Active Style, quita el subrayado de la selección del ítem. Por defecto está en underline. Hay tres opciones: None, Underline y Dot Box. Height, establece la altura del listbox en caracteres. Si no se coloca este parámetro, el widget se ajusta al tamaño del máximo ítem. Width, establecemos el ancho máximo en caracteres para el list ítem a mostrar en el listbox. Métodos empleados en el listbox. 1 de 2. CurSelection. Envía la posición que ha sido seleccionada o la que tiene seleccionada la lista. El valor es enviado mediante una tupla, por lo que se debe indicar el índice. Aquí abajo tenemos un ejemplo para uno recibir los datos del CurSelection. Delete. Permite borrar desde un elemento específico hasta un rango de elementos seleccionados. Aquí en primer ejemplo tenemos el delete 2 que seleccionaríamos el ítem de la posición 2. Ahora del 1,5 borraríamos un rango del 1 al 5. Insert, index elemento. Inserta elementos al cajón de lista. El parámetro índice corresponde a un valor número único para cada elemento. El elemento es un valor alfanumérico que corresponde al ítem que será mostrado. Método, segunda parte. Ítem configure. Podemos configurar el color de fondo y texto de un ítem en particular. Al haberse creado la idea es destacar del grupo. Aquí tenemos un ejemplo en la cual tenemos el listbox y aquí ponemos ítem configure y aquí establecemos entonces cuál es el ítem que vamos a modificar. Aquí ponemos background en rojo y foreground en blanco. Config. Con este método podemos hacer configuraciones al widget después de haber sido creada pasándole los parámetros. Select Set. Seleccionamos cualquier ítem que tenga el listbox como si fuera marcado por el usuario. Dentro del paréntesis colocamos el número del índice del ítem. Caso 1. Cargando un listbox básico. En este ejemplo se va a crear un listbox básico que será construido con dos datos de una lista. En este ejemplo vamos a realizar la carga básica de un listbox. Fíjense que lo que vamos ahorita es a declarar el from para la carga del paquete tkinter. Luego creamos la ventana aquí con tk declarando la clase y se crea la instancia. Y esto es un listado de datos para cargar en listbox. Lo siguiente que hacemos es crear una función, fíjense que se llama poblar lista, y la función va a enviar dos valores, uno que va a ser el A y el B. El primer valor, que va a ser el A, va a ser una numeración, por eso se está usando la función enumerate, y el B va a mandar los datos que corresponden a la lista.
Ahora aquí entonces estamos usando la instancia del listbox, usamos el método insert y en el primero, que va a ser el valor de posición de numerate, va a colocar el ítem correspondiente al índice. En B sería el dato que corresponde a el ítem que está en la lista. Aquí vamos a hacer una impresión de consola para que vean cuáles son los datos que van a ser insertados acorde a su posición y a su dato en valor. Más abajo, aquí vamos a crear la instancia de la clase listbox y declaramos que va a ser ubicada en la ventana. Aquí está. Empaquetamos para mostrar el widget listbox con el sistema de geometría pack. Ejecutamos la función, aquí está la función por la lista, con esto cargamos los datos y más abajo entonces corremos el ciclo de la ventana para escuchar los eventos del usuario. Voy a correrlo para que vean el resultado. Este es el resultado que hemos obtenido. Fíjense que aquí está en la lista, corresponde a la salida de consola a la misma que tenemos en el listbox. Aquí estoy marcando y como podrán ver, él hace un pequeño subrayado porque esta es la configuración por defecto. Y este es el tamaño que también establece por defecto y la selección de color de fondo y de texto que también hace por defecto el listbox. Caso 2. Listbox indica cuál ítem es seleccionado. En este ejemplo se ha cambiado el marcador del ítem. También se muestra la personalización de un color de fondo para un ítem, selección del ítem y el evento para indicar cuál ítem ha sido seleccionado el usuario. Este ejemplo es una versión más elaborada del listbox por la cual se usa el método de configuración. Aquí, como se ha dicho antes, se está cargando el paquete tkinter. Se crea la instancia de la ventana con tk aquí. Entonces ahora vamos a llamar la instancia de ventana. Se crea una lista para poblar el listbox, que esto es una lista de datos. Este va a ser la función que va a poblar el listbox. Aquí, esta función va a llamar a un foro. Él va a trabajar con dos valores, el A y el B. Y el A va a ser recibido los datos, va a ser una enumeración. Usted está usando la función de enumerate para enumerar los valores recibidos de la lista. Aquí está la lista de datos, entonces cada ítem va a colocarse por orden de enumeración. Entonces aquí en A vamos a tener los números y en B los datos. Bien, por eso se está usando el método insert para colocar cada dato en un índice de posición. Aquí creamos el listbox. Esta es la instancia para la clase de listbox. Se va a vincular a la ventana. Ahora se configura. Entonces, en configuración, aquí estamos usando el atributo de select de texto que va a ser en blanco. En background va a ser en gris. Eso significa que el recuadro que es de selección va a ser en gris con blanco. Ahora el borde va a tener un borde de 3 también. El Active Style está en None, lo que significa que ya no vamos a tener el subrayado. En altura estamos en 15 y en ancho en 20. Usamos el sistema de geometría pack para la lista de listbox. Ahora estamos aquí creando una función para el evento. Entonces, para llamar al evento usamos los eventos virtuales, que se llama listbox_select. Entonces, este que está aquí va a llamar a la función onSelect. Fíjense que estamos haciendo un bind, que es un vínculo a la instancia del listbox que hemos creado. Y al hacer selección, entonces vamos a obtener el índice. Y es el que estamos aquí llamando a la instancia, ahora al método curseSelection.
Y como se había dicho, él manda una tupla y entonces aquí vamos a poner la posición 0, que nos va a dar el índice. Este índice es el valor A que habíamos colocado. Ahora en name vamos a obtener entonces por el índice cuál es el contenido que estamos recibiendo. Ahora imprimimos por consola tanto el valor del índice como el nombre del contenido. Entonces aquí, como se está poblando la lista, otra cosa que se está aquí haciendo es resaltando otra vez el ítem que en rojo y en blanco. Esto significa que el ítem número 2 podemos resaltarlo. Está en color de fondo rojo y en blanco. Con esto también estamos indicando que estamos seleccionando un ítem en particular, que este es el 8. Cuando se ejecute por primera vez va a estar marcado en 8. Luego aquí tenemos la ejecución del main loop para que corra los eventos del TK-Inter y escuche al usuario, y el print para la salida de consola. Voy a ejecutarlo. Y este es el resultado. Aquí entonces, aquí vemos que tenemos per que está en el rojo, que correspondería entonces a el ítem configurado, que es el número 2. Entonces el número 2 empieza a partir del 0, 0, 1 y 2. Y estamos aquí en el 8, que está seleccionado en 8. Este es ahora la barra de selección. Hago clic aquí y entonces ya ha cambiado. Aquí en la parte de la consola vemos el resultado de la impresión de la función onSelect. Aquí aparece COBOL, que es el ítem 10, el BASIC, el 11, Pascal 12. Aquí está Python, que es 0, que se había dicho antes, es la posición empieza en 0. Per, entonces per sería el 2, aquí está.